Bienvenidos. Nos alegra mucho que nos acompañes de nuevo mientras seguimos encontrando nuestra libertad. Me llamo Drew y tengo el placer de cuidar de nuestros ministerios de libertad aquí en Christ Fellowship. Y estoy muy emocionado de poder enseñar con mi buen amigo el pastor Ryan McDermott, quien cuida de todos los ministerios de estudiantes y jóvenes adultos. Hoy comenzamos 2 semanas para aprender sobre el perdón. En la lección de la semana pasada, la pastora Julie nos llevó de vuelta al jardín y nos mostró cómo nosotros, como humanos, entramos en la esclavitud desde el principio. Debido al pecado de Adán y Eva en el jardín, vivimos en un mundo quebrantado y caído. Y ya que vivimos en un lugar que ha sido arruinado, experimentamos heridas y afrentas. Sí. Las palabras y acciones de otras personas pueden herirnos de formas indescriptibles. Y si te han herido u ofendido, lo lamento mucho. Pero también quiero advertirte, si no eres cuidadoso, la amargura y el resentimiento pueden infiltrar en tu corazón. Y con el tiempo, empiezas a alojar la falta de perdón. La falta de perdón es una de las principales maneras que usa el enemigo para esclavizarnos y alejarnos de vivir en libertad. Sí, así es, Drew. La realidad es que cada uno de nosotros lucha con la falta de perdón, pero necesitamos saber que es peligroso. He oído decir que una ofensa no perdonada es como que te dispararan una flecha envenenada. La ofensa inicial obviamente duele, pero las secuelas de la falta de perdón son mucho peores. La falta de perdón es como veneno que se queda mucho después de que sucede una ofensa. Se mete a nuestras vidas, mancha nuestro pensamiento y nubla nuestra visión. Y si no ponen atención, ese veneno eventualmente penetrará nuestros corazones y paralizará nuestras habilidades para vivir, amar y ser amados. Como los pastores Todd y Julie dicen frecuentemente, la falta de perdón es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. ¿Por qué? Porque de alguna forma, creo que no perdonar lastimará a la otra persona, pero realmente solo me lastima a mí. También he oído decir que la falta de perdón es una trampa. En la Biblia, la palabra ofensa, de hecho, viene de una palabra griega que significa la carnada. En esos días, cuando alguien quería atrapar un animal, cubría un hoyo con ramas y ponía un trozo de carne encima, la carnada, para atraer a los animales. Y ellos venían y cuando iban por la carnada, caían a través de las ramas y se quedaban atrapados en el hoyo. No pases por alto esto. Satanás a menudo usará la ofensa como carnada para atraernos a la trampa de la falta de perdón. Al aferrarnos a la ofensa, creemos atrapar a la persona que nos lastimó. Pero somos nosotros los atrapados. Somos quienes estamos en esclavitud. Quedamos atrapados. Ten cuidado porque la falta de perdón es la carnada de Satanás. Vaya, es decir, es muy cierto. Hablemos del perdón. ¿Por qué es tan difícil que perdonemos a los demás? Bueno, hay un par de razones. Una muy importante es que muchos de nosotros tenemos una idea incorrecta de lo que es el perdón. Para entender realmente lo que significa perdonar a alguien, necesitamos hablar sobre lo que no es el perdón. Primero, perdonar no es minimizar la ofensa. Así es. El perdón no es decir, no es gran cosa o en verdad no dolió. Escucha, lo que te hicieron o dijeron no fue bueno y ciertamente no refleja el deseo de Dios para ti. Pero tienes que perdonar a la persona que te lastimó y dejar ir la ofensa si quieres hallar la libertad. Segundo, perdonar no es olvidar lo que sucedió. Así es. A veces pensamos que para perdonar a alguien necesitamos olvidar lo que pasó. ¿Te digo algo? Perdonar y olvidar es algo absurdo y poco realista. En realidad es posible que nunca olvidemos lo que nos pasó, ni deberíamos. Pero Dios quiere hacer algo extraordinario en nuestras vidas. Él quiere sanar nuestros corazones para que podamos recordar qué nos pasó sin revivir el dolor asociado con eso. En Apocalipsis 21:5, Jesús dice, «He aquí yo hago nueva todas las cosas». Jesús quiere hacer eso en tu vida. Finalmente, el perdón no es necesariamente reconciliación. A menudo hacemos de la reconciliación un requisito de nuestro perdón. ¿Alguna vez has dicho, cuando se disculpe, entonces le perdonaré? Cuando decimos eso, en realidad nos convertimos en rehenes de la misma persona que nos hizo mal, porque dejamos nuestra libertad en sus manos. Vaya. Dejar ir tu ofensa no significa que debas reconciliarte con la persona. Romanos 12:18 dice, «Si es posible y en cuanto dependa de ustedes», díganlo conmigo, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Hay veces donde la reconciliación puede que no sea la mejor opción. Ya sabes, la reconciliación es una vía de doble sentido. Sí. Lo diré de nuevo. La reconciliación es una vía de doble sentido. Si la persona que te lastimó o te ofendió no está lista para reconciliarse, intentar hacerlo incluso podría causar más dolor o decepción.
¿Puedo dar un consejo práctico? Antes Sí. de intentar reconciliarte con alguien, piensa en este acrónimo ARR. Arrepentimiento. ¿Han dejado de hacer las cosas que te lastimaron u ofendieron? Restitución. Por lo menos desean corregir las cosas si es posible. Y reconstruir la confianza. ¿Son consistentes en sus palabras y acciones? Si lo hacen, pues por supuesto, Sí. continúa con la reconciliación. Pero si no lo hacen, simplemente comienza a permitir que el milagro del perdón suceda en ti primero. Sí, eso es bueno, Drew. Creo que otra razón por la que a menudo nos es difícil perdonar es que el perdón no parece justo. No parece justo dejarlos libre de culpa. Cierto. No parece justo ofrecerles perdón cuando en verdad no sentimos que lo merezcan. Sí. Tenemos que recordar que el perdón no se trata de justicia. Me alegra mucho que Dios no usó esa lógica cuando consideró si perdonarme o no, porque no merezco perdón. Pero me alegra que Dios, en su infinita gracia y misericordia, decidió perdonarme de Sí. todos modos. Me gusta esa historia en la Escritura. Dice que un día Pedro fue a Jesús y le hizo esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Sí. Es una buena pregunta. ¿Hasta 7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Pedro estaba un poco confundido, así que Jesús lo explicó de esta manera. Él dijo, por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le dijeron a uno de sus deudores que debían millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. En la historia, Jesús cuenta que cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia, yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así que yo tuve compasión de ti. Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Vaya. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes, dice Jesús, Vaya. si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Vaya. No soy bueno en matemáticas, por eso soy pastor, porque 2 más 2 igual a Jesús. Pero sí sé que Jesús le dijo a Pedro que necesitaba perdonar 490 veces al día. ¿Qué? Eso es una vez cada 3 Eso es minutos. correcto. En esta parábola, el primer hombre quien debía millones de dólares al rey rogó por misericordia. El Señor canceló su deuda. Como pecadores también debíamos una gran deuda y no podíamos pagar. Pero Dios nos mostró gran misericordia. Pagó nuestra deuda completa. Hemos sido perdonados en gran manera. El segundo hombre le debía al primero algunos miles de dólares. Esa no era una insignificante cantidad de No. dinero, pero al primer hombre se le perdonó una deuda que era mucho más grande. Y dada la increíble misericordia que le mostró el rey, debió voluntariamente mostrar misericordia al segundo hombre también, ya que nos ha perdonado muchísimas veces más. Nosotros deberíamos extender lo que hemos recibido a otros. Muchas veces en mi vida he tenido que lidiar con la falta de perdón. No sé si a ti te sucede. Sí. Pero para ser honesto, muchas veces me equivoqué. Realmente no sé cuántas. Cuando estaba en la universidad estaba ahorrando para comprar un anillo de compromiso a mi entonces novia, ahora esposa, Christine. Y cada vez que podía ahorrar dinero, lo ponía bajo la ropa en la gaveta superior de mi armario. Y luego de haber ahorrado una buena cantidad de dinero, fui un día a añadir más. Y noté que una buena parte de lo que había ahorrado no estaba. Y aparentemente uno de mis compañeros había ido al cajón y había tomado parte del dinero. Y obviamente si han estado en esa posición, yo estaba muy enojado, estaba frustrado. Sí. Y seguro que no fui muy amable y gentil con mis compañeros. Y acusé a algunos de mis amigos de haberlo tomado. Estaba muy resentido y nadie confesó y nada pasó. Solo se había perdido. Bueno, poco tiempo después de hecho pasó de nuevo.
Ahora no puedo decirles por qué. No me di cuenta de que no era buena idea dejar Sí, dinero lo ahí. consideraste como un banco, no lo sé. Pero lo puse ahí de todas formas. Así que esta vez, antes de enojarme o enfadarme o frustrarme, estoy seguro de que el Espíritu Santo susurró: intentémoslo a mi manera. Entonces fui con uno de mis compañeros, quien consideré que podría ser esa persona, y se lo dije algo como: oye, ¿cuánto necesitas? Y él Vaya. dijo: ¿de qué estás hablando? Y respondí: te quiero y estoy contigo, y si necesitas algo, lo único que debes hacer es pedirlo. ¿Cuánto necesitas? Y empezó a llorar y habló sobre algunas de las cosas que sucedían en su familia, y hablaba cómo lidiaba con sus estudios, que perdió su empleo, necesitaba ayuda con la renta y pudimos resolverlo juntos. Así es que la primera vez me fue muy difícil perdonar. La segunda vez, obró el Espíritu Santo, pude elegir de una mejor manera. Y esa es la decisión que podemos tomar. Podemos elegir entre la ofensa o elegir el perdón. Y el perdón siempre va a ser la mejor opción. El perdón siempre es la mejor Sí. opción. Ryan, eres mucho mejor cristiano de lo que pensaba. No sé si yo podría haber hecho eso. Y supongo que eso me lleva a la tercera razón por la que no perdonamos, y eso es que pensamos que no podemos hacerlo. Ya sabes, Ryan y yo estamos sentados aquí hablando sobre el perdón, y puede que estés pensando: chicos, no lo entienden. No saben la forma en que esta persona me lastimó. Yo no creo que pueda perdonarla. Y quiero decir que en tu propio poder probablemente tengas razón. Así es. Probablemente no puedas. Afortunadamente, no tenemos que caminar por la vida en nuestro propio poder. Sí. Escucha las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:9. Él dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. ¿Alguna vez has hecho esto? Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades. Escucha esto: para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Incluso el apóstol Pablo necesitó la ayuda de Dios. Y lo que él está diciendo aquí es que cuando somos débiles es algo bueno. Sí. Porque es cuando Dios hace su mejor Así es. trabajo. Sí. Cuando somos débiles, Jesús es fuerte. Amén. Así que pídele a Jesús que te ayude a perdonar. La Biblia dice que lo hará. Saben, en el fondo el perdón es una decisión. Sí. El perdón es una elección, no un sentimiento. Y es una elección que debemos tomar a diario. Y si eres como yo, probablemente prefieres esperar hasta que sientas el deseo de perdonar, pero te puedo decir, si esperas hasta que sientas perdonar, nunca perdonarás a los que te lastimaron. Sí. Y el enemigo usará esta falta de perdón para poder esclavizarte. Pero si te atreves a creer en Dios y decides perdonar primero, tus sentimientos seguirán tu decisión. Sí. Puedes elegir vivir en libertad. Anota esto: las decisiones dirigen, los sentimientos siguen. Sí, así es, Drew. Y finalmente necesitamos elegir el perdón, incluso cuando no queremos hacerlo. Porque Dios nos ordena Sí. perdonar. Dice Isaías en el capítulo 1, versículos 18 y 19. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Dice que nuestros pecados eran como la escarlata y Jesús los hizo tan blancos como la nieve. Eran carmesí y los hizo como la lana. Noten que al final del pasaje dice: si tan solo me obedecen. El perdón no es una sugerencia, es una orden. Es una orden, Los sí. perdonados debemos perdonar. Sí. Mientras concluimos esta lección hoy, quiero ser muy práctico. Quiero que pienses en la persona específica que te ofendió o lastimó. ¿Tienes a alguien? Si eres como yo, estarás pensando en 2 o 3 personas. Solo elige una por ahora. Quizás fue un familiar, quizás fue un jefe, o un pastor, un maestro, un entrenador, un amigo, un compañero, incluso un cónyuge. ¿Tienes a alguien? Quiero que escribas su nombre en tus notas. También quiero que escribas cómo te ofendieron o te lastimaron. Lo importante es que no dejes que el enemigo use esa ofensa o herida para ponerte en esclavitud Sí. y alejarte de vivir Así en es. libertad. Y de nuevo, aquí es donde necesitamos buscar a Jesús por ayuda. ¿Qué sucedió? ¿Fuiste traicionado por un mejor amigo que mintió? ¿Un cónyuge que no se quedó por siempre? ¿O un confidente que rompió tu confianza? Quizá te acusaron falsamente, te malentendieron, objeto de chismes y difamación. Quizás te rechazó un cónyuge o un amigo, una autoridad confiable, incluso una iglesia. ¿Te abusaron emocionalmente, físicamente, verbal o sexualmente? ¿O quizás te humillaron, fuiste
perseguido por un momento vergonzoso, te sientes avergonzado, deshonrado. Oye esto. Jesús también sufrió todas estas ofensas. Jesús también fue traicionado por Judas, un amigo de confianza y uno de sus discípulos. Acusado falsamente, inculpado injustamente en varias cortes. Rechazado por Pedro, uno de sus discípulos y compañero más cercano. Abusado, golpeado, torturado, insultado y crucificado en la cruz. Humillado, crucificado y deshonrado en un lugar público. Jesús sufrió todas estas ofensas y lo hizo por una buena razón. Sí. Escuchemos en Hebreos 2, versos 17 y 18 en la Nueva Traducción Viviente. Dice esto. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Fue importante para Jesús experimentar todas estas ofensas, y así pudiera entender cada conflicto que encontramos. Ahora, cuando vamos a Él con nuestros dolores, Él responde, «Lo entiendo, yo también pasé por eso. Déjame ayudarte». Jesús no solo puede empatizar con nuestro dolor, sino que también nos muestra cómo debemos responder cuando nos lastiman. En su muerte, Jesús le pidió al Padre que perdonara a los que lo insultaron, que clavaron sus manos y pies a la cruz diciendo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Debemos seguir el ejemplo de Jesús y perdonar a los que nos lastimaron. Como dijo el pastor Ryan, los perdonados deben perdonar. Sí, me gusta eso. Creo que es impactante, Drew, que nosotros tenemos un Salvador que sabe lo que es sufrir, sabe lo que es ser ofendido, porque el dolor y la ofensa sin duda llegarán a nuestras vidas, y necesitamos tomar la misma decisión que Jesús tomó. Si amamos y perdonamos a las personas como Jesús hizo, entonces estaremos en camino a hallar la libertad que Dios tiene para nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo escribe esto en el libro de Efesios y dice, «Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo». Esta semana, de hecho, tenemos una tarea para ti. Queremos que tomes un tiempo, que escribas en tu libreta los nombres de las personas que no puedes perdonar. No te preocupes, no pediremos que se lo compartas con el resto del grupo ni nada como eso. Pero queremos desafiarte, así que ora por cada uno de ellos, por sus nombres cada día esta semana. Pídele a Dios que te ayude a amar y perdonarlos justo como Él te ama y perdona. Te amamos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por amarnos, gracias por elegir y perdonarnos. Y oro para que no caigamos en la trampa de la falta del perdón. Pero por el poder del Espíritu Santo, nosotros también podemos elegir extender el perdón a los que nos lastiman o hicieron mal. Esta semana haznos recordar a las personas que debemos perdonar. Porque Dios, creo que mucha de nuestra libertad está en el otro lado del perdón. Y así, Padre, oro que nos ayudarás a todos nosotros a caminar en la vida y la libertad que tienes para nosotros. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.